Buenos días, me permito hacer la introducción del proyecto final del grupo número 27, conformado por Santiago Beltrán Salazar, Steven Vargas Riaño, Jean-Paul Betancourt, Sergio García Blanco, con nombre Desigualdad en la Educación Colombiana. Es de destacar que el Instituto Colombiano para Fomento de la Educación Superior, ICFES, administra las pruebas Saber 11, evaluaciones estandarizadas obligatorias para todos los estudiantes que finalizan la educación media en Colombia. Estas pruebas evalúan competencias en áreas funcionales como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés. En un país con marcadas desigualdades socioeconómicas como Colombia, el ICFES se enfrenta al desafío de comprender cómo diversos factores inciden en el rendimiento académico para diseñar políticas educativas focalizadas, implementar sistemas de alerta temprana, distribuir eficientemente recursos ilimitados. Todo esto bajo la pregunta de investigación: ¿es posible predecir con precisión el rango de puntaje global que obtendrá un estudiante en las pruebas Saber 11 a partir de variables socioeconómicas, familiares e institucionales? ¿Y cuáles de esos factores tienen mayor incidencia en los resultados? Para el entendimiento de los datos dentro del contexto organizacional, decidimos utilizar fuentes oficiales de las pruebas Saber 11 del año 2020, 2 semestres, disponibles en www.datos.gov.co. Se trabajó con una muestra balanceada de 28.535 registros después del tratamiento de las variables faltantes, donde encontramos datos asociados a resultados académicos, con puntajes, distribuciones y correlaciones. También encontramos factores institucionales, donde está la ubicación, la naturaleza, la jornada, el bilingüismo, los factores socioeconómicos, nivel educativo parental, estrato, tecnología, tamaño del hogar, hábitos personales como la lectura, la alimentación y el trabajo. Todo esto nos implica un gran reto, teniendo en cuenta que la gran mayoría de variables son categóricas, siendo un reto para los modelos a aplicar de Machine Learning en este trabajo. En un primer acercamiento sobre los primeros hallazgos, evidenciamos temas asociados a la ubicación del colegio, que se observan que los colegios ubicados en una zona urbana tienen una media de puntaje superior en comparación con colegios en zonas rurales. Otros de los hallazgos que vimos es que los colegios de calendario B tienen mejores resultados que los colegios de otros calendarios, entre otras. Esto nos acerca a identificar ciertas brechas estructurales que requiere atención a través de la política. También nos señalan algunas áreas de intervención focalizadas sobre la alimentación, el acceso a la tecnología, y proporcionan una base para anticiparnos a modelos predictivos. El siguiente paso fue la preparación de los datos para poder utilizarlos como entrada para los modelos predictivos. En este caso, hicimos un tratamiento de valores faltantes a través de filtros, se eliminaron ciertos registros y también se realizó una imputación donde se aplicó el Simple Imputer con la estrategia Most Frequent para variables categóricas restantes. Posteriormente, realizamos la codificación de las variables categóricas en variables ordinales, variables nominales y las variables compuestas. Como paso adicional, la transformación de la variable objetivo nos llevó a realizar una transformación en la variable puntaje global en 8 categorías ordenadas de 50 puntos cada una, para poder ubicar en un rango la cantidad que se repiten y así sacar, digamos, que el porcentaje. En este caso, el menor rango que tenemos va de 101 a 150 y el mayor rango va de 451 a 500. Finalmente, seleccionamos las características, aplicamos el RFSB específico para cada algoritmo y decidimos para el árbol de decisiones utilizar 5 características, para el Random Forest 8 características, el XGBoost y CatBoost 31 características y una regresión logística con 27 características. En este proceso de preparación de los datos también identificamos que la dedicación a la lectura se observa una diferencia en los puntajes según el tiempo dedicado a la lectura diaria. A nivel educativo de los padres existe una tendencia clara a mayor nivel educativo de los padres, mejores son los puntajes de los estudiantes, y el tamaño del hogar. Los puntajes se mantienen estables en hogares hasta de 5 a 6 personas, pero cae de manera significativa cuando el hogar tiene más de 6 miembros. Para nuestro análisis preliminar de la selección de nuestros modelos relevantes, para poder responder esta pregunta de interés, necesitamos entender la distribución de nuestros datos, que según la información que nos manifiesta el mismo ICFES, encontramos desbalanceos dentro de las clases
que se identificaron en los rangos de puntaje. Un ejemplo de esto es que entre los puntajes 451 y puntajes 500 tenemos 10 estudiantes, mientras que en los inferiores entre 101 y 150 tenemos 82. Podríamos decir que es de 1 a 8 y eso coincide mucho con la información de desigualdad presentada en plena pandemia año 2022 por el Ministerio de Educación Nacional, donde se mostraba el gran reto que tienen los estudiantes y los colegios para enfrentar la desigualdad en la educación respecto al puntaje que se está presentando. Es por eso que para este estudio, y a pesar de ese gran desbalanceo, se tomó la decisión de mantener la distribución original de los datos para el entrenamiento y la evaluación. Esta decisión es fundamentada principalmente por la necesidad de mostrar y representar naturalmente los fenómenos del estudio, es decir, mostrar la data real con la que nos estamos enfrentando y que permita una mayor fiabilidad en la realidad de la educación colombiana y llevar a reflexiones importantes sobre el qué podemos hacer para que estos fenómenos atípicos, estos informes de patrones socioeconómicos que nos está presentando el estudio, puedan tener soluciones que permitan a los estudiantes no solo soñar con finalizar su etapa de educación básica, sino entrar con la universidad. Muy bien, como lo mencionábamos anteriormente, ahora necesitamos un desarrollo y calibración de modelos, y es por eso que en este caso se eligieron 5 importantes: los árboles de decisión, el Random Forest, el XGBox, el CatBox y la regresión logística. Y hay que entender algo importante en la elección de estos modelos y dentro de las características claves de cada uno de ellos, y es que si medimos el rendimiento de la clasificación de estos modelos con la estimación que debemos tener sobre el área bajo la curva, es importante entender que el de mejor rendimiento fue el de CatBox. Cuando vemos nuestro análisis de la UCROC es de 0.75, seguido por el XGBox de 0.74 y el tercero con mejor rendimiento es el Random Forest de 0.72. Y ya centrándonos en estos tres importantes resultados, podemos ver que en el CatBox tenemos características de las 31 variables, similares a las que se eligieron en el XGBox, donde primaban las características socioeconómicas e institucionales, y en el Random Forest se estimaron como claves las 11 variables que incluían la educación paternal, la alimentación y los estratos. Para la elección del modelo óptimo, en nuestro caso CatBox, utilizamos 5 características distintas. La primera y la más importante de ellas es el rendimiento, donde podemos observar que presenta la accuracy y el AUC más alto de todos los modelos. Es un modelo que está diseñado para trabajar con variables categóricas, lo cual lo hace perfecto para este contexto en concreto. Aunque es un modelo que es mucho más complejo que una regresión logística o un árbol de decisión y que el modelo en sí no es interpretable, sí se pueden utilizar análisis de características que nos permitieron concluir que el 50% de la información más importante se encuentra en la educación del padre, la educación de la madre, el estado socioeconómico, maneja adecuadamente el desbalanceo y es un modelo que si se llegara a optimizar se podía utilizar para bases de datos mucho más complejas y completas. En cuanto a las relevancias más importantes para el ICFES, podemos decir que el modelo permite anticipar con cierta precisión los rangos de puntaje que puede obtener un estudiante, identifica variables socioeconómicos que son claros, lo que confirma la hipótesis de la desigualdad educativa en Colombia. Se pueden crear sistemas que sean de monitoreo o alerta para estudiantes que estén en riesgo de un bajo rendimiento, y además se pueden diseñar programas específicos para políticas públicas que pueden ser como de alimentación, de acceso tecnológico, apoyo de educación familiar. Como conclusiones y análisis de la relevancia de la solución encontramos varias limitaciones y consideraciones. La primera de ellas y la más importante es la precisión del modelo, pues presenta una accuracy de 43, lo que indica que aproximadamente el 57% de las predicciones fueron incorrectas. Hay demasiadas variables omitidas que pueden ser importantes y que no se encuentran simplemente en la base de datos, como por ejemplo la calidad del docente, las metodologías pedagógicas, la motivación del estudiante. El contexto temporal también es importante y puede haber afectado, ya que la base de datos se centra en 2020, esto coincide con el inicio de la pandemia y puede haber introducido patrones que son atípicos. Hay un fuerte desafío en políticas de intervención, pues algunos de los factores más determinantes como el nivel educativo parental y el estrato no son directamente modificables mediante políticas educativas a corto plazo. Como recomendaciones para el ICFES se presentan 3. La primera de ellas, políticas diferenciadas, como por ejemplo focalizar recursos en estudiantes con factores de riesgo identificados, como debido al bajo nivel educativo parental, las limitaciones al acceso a internet. Fortalecer programas de alimentación escolar, ya que se demostró que los estudiantes que mejor alimentación presentaban a lo largo de la semana también presentaban mejores resultados en el ICFES. Priorizar el acceso a internet y a computadores en poblaciones vulnerables. Como reformas institucionales se plantea la expansión de la jornada completa, ya que de todas las jornadas que tiene Colombia es la que mejor rendimiento presenta en las pruebas ICFES. Atención especial a colegios rurales que sistemáticamente muestran resultados inferiores. Y finalmente, sistemas de monitoreo, como por ejemplo implementar el modelo de desarrollo como sistema de alerta temprana y monitorear particularmente a los estudiantes que se encuentran en riesgo de rangos extremadamente bajos para este tipo de pruebas.